académica de esta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género y séptimo Congreso Iberoamericano de Municipalistas. Hoy nos corresponde abordar un tema de máxima urgencia, de máxima actualidad en las agendas locales de género. Las personas comprometidas con esta temática estamos empujando para que las políticas públicas consideren el sistema de cuidados invisibilizado mucho tiempo, y para ello tenemos dos importantes actividades. Vamos a comenzar con una conferencia magistral. Queremos dar las gracias a nuestras aliadas permanentes de ONU Mujeres por hacer posible esta conferencia, en particular a nuestra directora regional de ONU Mujeres, María Noel Baeza, por permitirnos que hoy esta conferencia se vaya a impartir en esta sala, y por traernos a esta invitada de lujo. Ya va a ser ella quien la va a presentar. Yo solamente quiero saludarles y contarles que la agenda también contempla, después de esta conferencia magistral, una mesa redonda donde vamos a aterrizar un poquito de estos contenidos que vamos a ver en esta primera conferencia. Es decir, el segundo espacio va a estar destinado a la transferencia de conocimiento, algo que nos importa mucho en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con experiencia de distintas naciones. Vamos a tener la experiencia de Zapopan, de Costa Rica, de Perú, y vamos a tener ahí un mix también para ver cómo se está manejando el tema de los cuidados en las agendas locales de toda la región. Solo a modo de recordación, indicarles que hoy día tenemos algunas actividades que son descentralizadas, es decir, que nos movemos de esta sala. Salimos de aquí no solamente a la Cámara de Comercio, que fue donde visitamos ayer, sino que nos vamos, por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara. Es necesario que todas las personas que quieran participar de este panel de finanzas que va a haber ahí, miren en su programa, porque salimos una hora antes de lo que el programa anuncia en la actividad, así que para que todas estén preparadas. Y también la actividad destinada a juventud de la red Ciberjóvenes también es descentralizada, así que también hay que fijarse en el programa el horario de salida de los autobuses. Sin más preámbulos, reitero nuestra gratitud a ONU Mujeres, a nuestra querida María Noel Baeza. Le cedo la palabra para que sea ella quien presente a la conferencista. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Bueno, así me gusta. Vamos a hablar de cuidados, que para mí es el tema más lindo, más importante y que genera más empleo. Tenemos que pensarlo de ese lado, no solo como los obstáculos más grandes que tenemos las mujeres, sino como el centro de los números para que los hombres entiendan mejor. Porque a veces si no damos números no nos entienden mucho. Pero hoy tengo el privilegio y el honor de presentar una compatriota. Somos las dos uruguayas. Nunca hubo tantos uruguayos juntos en una sala, así que estoy muy contenta. Acá tenemos otros dos más. Para mí es un honor, como directora regional, moderar esta conferencia magistral hacia una cultura de cuidado y corresponsabilidad. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades a nivel local? Porque son distintos cuando hablamos a nivel local que cuando hablamos a nivel federal o a nivel nacional, cuando hablamos de creación de sistemas de cuidado. Pero a nivel local tenemos otros retos, pero también otras oportunidades. Así que Paola Mascheroni es socióloga, investigadora y especialista internacional en políticas de cuidado, con una trayectoria clave en pensar y diseñar políticas públicas desde y para los territorios, con una mirada situada y transformadora. Y a mí me encanta cuando me propone el equipo técnico a Paola. Yo digo, ¿de qué país es? ¿Italiana? No, es uruguaya. Y ahí tenemos a esta experta que trabaja en la Universidad de la República, es socióloga y magíster en sociología por la Universidad de la República y tiene un doctorado en sociología por la Universidad de Granada, en España, donde tenemos la sede de la UIM. Es profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores que tiene nuestro país y tiene una trayectoria vinculada a la investigación en temas de desigualdades sociales y territorio, ruralidades, sistemas agrarios y género y políticas de cuidado en lo local y lo rural. Ha realizado consultorías en CLACSO, CEPAL, ONU Mujeres, Oxfam, OIT, FAO, entre otros. Y es coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO, Trabajo Agrario, Desigualdades y Ruralidad. También integra la directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Paola, qué currículum, ¿eh? Muchas gracias y es un placer que nos estés acompañando. Estamos reunidas hoy
aquí para hablar de algo que está en el corazón de nuestras democracias locales, el cuidado como derecho humano, como responsabilidad compartida y como base de una vida digna. Hablar de una cultura de cuidados y de corresponsabilidad implica cuestionar modelos profundamente arraigados que han invisibilizado históricamente el trabajo de cuidado. Y el trabajo de cuidado es el que sostiene la vida. Y obviamente se lo han dejado a cargo ¿de quién? De las mujeres, en un casi 80%. Esa división sexual del trabajo es la que tenemos que eliminar, la que tenemos que generar esa corresponsabilidad en esas 3 o 5 R's que tanto hemos escuchado en estos días. Desde Hoy Mujeres hemos impulsado, junto con gobiernos locales, organizaciones feministas, otras agencias de cooperación, en especial la generosidad de la cooperación española, de la AECID, una herramienta clave para todos ustedes. Es la Agenda Local de Cuidados. Esta agenda reconoce que el cuidado no empieza en las capitales ni se limita a la política nacional. El cuidado se organiza en los barrios, en los municipios, en las comunidades, donde se decide si una cuidadora podrá llegar segura al trabajo y si una persona mayor recibirá atención digna o si una niña podrá ir a la escuela. La Agenda Local de Cuidado busca territorializar las políticas, poner en foco las desigualdades de acceso y reconocer los saberes comunitarios. Y lo hacen con una hoja de ruta clara: reconocer, redistribuir y reducir las 3 R's del trabajo de cuidado no remunerado. Garantizar inversión pública e infraestructura de calidad. Por eso me alegro mucho que el alcalde de Zapopan nos haya dicho que está inaugurando centros de cuidado. Y generar datos, porque sin datos no podemos medir lo que está pasando, y generar también sistemas que nos permitan tomar decisión informada y con evidencia. Sabemos que los municipios tienen desafíos muy concretos: presupuestos ajustados, recursos humanos limitados, presiones sociales todos los días, pero también tienen potencialidades enormes. Tienen la cercanía con la ciudadanía, el conocimiento del territorio y la capacidad de innovación. Las experiencias que ya están en marcha, desde bancos de tiempo, supermanzanas de cuidado como la ciudad de Bogotá, que tiene una experiencia enorme, hasta redes comunitarias y centros territoriales de apoyo y centros de la mujer, como vimos en Santa Coloma, nos muestran que sí es posible construir otra forma de organizar el cuidado. Por eso abrir esta conferencia con una mirada como la de Paola Mascheroni, que ha trabajado en contextos tanto urbanos como rurales, nos va a permitir ver cómo podemos funcionar el cuidado, cómo podemos tomar esas oportunidades y esos desafíos. Les quiero avanzar que junto con nuestra especialista en cuidados de Hoy Mujeres, que está en Barcelona, es española, se llama Laura Pérez Castaña, Paola Mascheroni ha liderado una publicación que pronto van a ver todos, que se llama El derecho al cuidado en la planificación estratégica urbana, cómo abordarlo, orientaciones prácticas para los gobiernos locales. Y por supuesto esta publicación va a estar a vuestra disposición también en la página de WIN. Y que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para esas personas como ustedes que están liderando los programas de cuidado en los gobiernos locales. Quiero cerrar recordando que avanzar hacia una cultura del cuidado no es una agenda ni sectorial ni técnica, es un nuevo pacto social. Una apuesta política que redefine lo que entendemos por desarrollo humano, por bienestar y por justicia. Hablar de cultura de cuidado implica transformar valores, transformar imaginarios y transformar estructuras. Y implica también pasar de una lógica individualista y extractivista a una mirada centrada en la interdependencia, en el reconocimiento mutuo, en la corresponsabilidad del Estado, de la comunidad, de la familia, del sector privado y también de los hombres. Este pacto no se impone desde arriba, se construye desde lo local, desde las calles, desde los barrios, desde las experiencias cotidianas de quienes cuidan, de quienes han sido históricamente invisibilizadas, las cuidadoras. Se construye escuchando a las mujeres rurales, a las trabajadoras comunitarias,
a las juventudes, a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Ellos no solo tienen necesidades, sino también propuestas, estrategias y una sabiduría que ha sostenido la vida incluso cuando el Estado falla y cuando los sistemas estructurales fallan. Avanzar hacia una cultura del cuidado también significa redistribuir el poder. Significa crear instituciones que escuchen, que reconozcan y que respondan. Y significa poner en el centro de nuestras agendas lo que históricamente ha estado en el margen. Si queremos municipios para la igualdad, tenemos que poner a los cuidados al centro. Muchísimas gracias y les dejo con Paola para que disfruten esta investigadora maravillosa que nos va a hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Hola a todos y todas, es un gusto realmente estar acá compartiendo esta instancia con todos ustedes. Agradezco especialmente a ONU Mujeres por la oportunidad de estar acá, a María Noel por tan generosa presentación, que ahora me ha puesto un desafío mayor, que tratar de convencerles de todo eso que dijo María. Agradecer especialmente también a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, al municipio de Zapopan y a toda la organización que tan dignamente nos ha recibido estos días y nos ha permitido estar en actividades. Para mí la verdad que es un gusto poder estar acá. Yo es la primera vez que participo de este evento. Cuando me convocaron, la verdad que un poco me sorprendió por mi trayectoria más vinculada a los territorios rurales, y me pareció también un desafío poder pensar desde lo territorial, que es desde donde yo lo vengo trabajando. Y es un gusto además porque aquí están todas las experiencias de las cuales yo me nutro cotidianamente en mi trabajo. Entonces es un gusto poder escucharlas de primera mano, saber cómo están pensando desde sus territorios locales, qué están haciendo, qué están pensando hacer. Para mí la verdad que es una experiencia. Me dicen si vos, Salmar, que el aire acondicionado me ha castigado un poco estos días. Me avisan si tengo que subir la voz. Antes de empezar, Juan María Noel un poco ya lo contó la presentación. Yo quería contarles de dónde lo estoy pensando. Soy socióloga, trabajo en Uruguay, trabajo particularmente en el área de sociología rural, y empecé a pensar los cuidados desde hace unos años para poder pensar las desigualdades sociales que ocurren en los territorios rurales, pero en los territorios en general, desigualdades sociales y desigualdades de género en particular. No podemos pensar los territorios y pensar las desigualdades que se dan en los territorios sin incorporar los cuidados como un núcleo, un eje central de las desigualdades que ocurren. Desigualdades, como decía María Noel, para las personas que reciben cuidados, porque no es lo mismo el lugar en el mapa en el que nacemos y en el que vivimos para poder tener derecho a servicios de cuidados de calidad en nuestra cotidianidad. Y no es lo mismo el lugar en el mapa en el que nosotros vivimos para poder también tener derecho a decidir si cuidamos o no cuidamos y en qué condiciones cuidamos. Y eso atraviesa todas las sociedades, pero en los territorios rurales en particular, va a determinar, digamos, las posibilidades, las oportunidades que tienen las mujeres de poder insertarse en el mercado laboral, de poder tener proyectos personales más allá de la familia, del hogar, de los cuidados. Entonces, a partir de ahí es que empecé a trabajar los cuidados, pero también trabajar los cuidados pensándolo desde los territorios, ¿no? Porque hay una mirada que es, quizás, y que un poco criticamos, urbanocéntrica de los cuidados, ¿no? Una mirada que piensa los cuidados en las ciudades, que no es lo mismo, no son las mismas condiciones para cuidar en los territorios rurales que en las ciudades. Y no es lo mismo, y hablo territorios en plural, porque no es lo mismo en un territorio rural que está cerca de un ciudad, no es lo mismo en un territorio rural disperso, no es lo mismo en un territorio rural nucleado en población. Y ese pensar los cuidados desde lo rural fue lo que nos fue llevando a pensar los cuidados desde el territorio como ese espacio central, fundamental, en el cual los cuidados se van configurando y van teniendo sentido, ¿no? Y significaciones distintas en función de donde nosotros
estamos. Y pensar los cuidados desde el territorio es pensar desde la diversidad, ¿no? No son iguales todos los territorios. Hay territorios, un territorio en un ámbito local puede ser Zapopan, en un ámbito local puede ser un municipio rural, puede ser un municipio de 100.000 personas, un municipio de 1.000 personas, puede ser como en Uruguay un pueblo más chico que tiene 9 habitantes en rural, ¿no? Lo local es muy diverso y está atravesado más por distintas condiciones sociales, económicas, territorios atravesados por la violencia, territorios atravesados por situaciones climatológicas particulares que generan otras condiciones. O sea, pensar desde el territorio es pensar desde la diversidad. Y eso, por un lado, nos abre un sinfín de retos, pero también nos abre un montón de oportunidades, porque nos permite pensar de manera situada y específicamente cómo podemos desde los territorios generar procesos que permitan atender esas desigualdades que se suceden. Entonces, es desde ese lugar, desde ese, decía Carla, desde esos ámbitos locales, ¿no? Que son política del cuerpo presente, con nombre y apellido, desde donde todos ustedes están pensando cotidianamente los cuidados, y desde nosotros estamos invitando a esta reflexión de lo territorial de los cuidados. Entonces, un poco hecha esta aclaración desde donde estamos pensando, les cuento, a ver si bien lo logré. Mi presentación se va a estructurar en base a 3 ejes. Una central que tiene que ver con la discusión de los cuidados, qué entendemos cuando nosotros hablamos de cuidados. Otra, pensar las intersecciones entre el territorio y los cuidados en clave de género. Y una tercera parte que tiene que ver con las oportunidades y desafíos que nos ponen en el ámbito local para pensar agendas de cuidados. Muchas de esas las hablamos el lunes, las hablaron el lunes en el diálogo, y muchas de esas se van a seguir hablando en el panel que tienen. Yo voy a retomar algunas y dejar planteados algunos ejes para la discusión. La idea también después es abrir un espacio para preguntas, comentarios, intercambios si nos quieren contar experiencias de lo que ustedes están trabajando. Entonces, pensando en el tema de qué son los cuidados. El cuidado es un concepto que está todavía en construcción, que está todavía en discusión. Hay muchos abordajes para entender los cuidados, vinculados a los cuidados como derechos, vinculados a la ética del cuidado. Vinculados a la ética del cuidado, vinculados a los cuidados como bienestar. Hay muchas discusiones que todavía se están dando desde la academia, pero también lo que se entiende por cuidados en las distintas comunidades, en los distintos grupos. Entonces, es un concepto todavía en construcción, pero más allá de eso hay ciertos consensos sobre qué entendemos por cuidados, ¿no? ¿Qué conjunto de tareas o una definición mínima de lo que nosotros podemos considerar cuidado? Y ahí, bueno, hay una definición muy básica que tiene que ver con ese conjunto de actividades que realizamos cotidianamente, que son indispensables para el bienestar físico y emocional de las personas en función de sus necesidades y del ciclo vital de las personas, que va determinando diferentes necesidades de cuidado. La discusión sobre cuidado, bueno, ha colocado esto que decía Manuel más temprano, del cuidado como una necesidad. Todas las personas durante nuestra vida vamos a necesitar cuidados en mayor o menor medida, cuidados porque somos bebés y somos totalmente dependientes, cuidados porque tenemos alguna condición, alguna situación de discapacidad, de dependencia que nos necesitamos cuidados porque estamos atravesando una enfermedad y necesitamos que alguien nos alcance un medicamento, nos cocine la comida, nos lleve la sopa, etc. Siempre estamos necesitando cuidados. No podemos pensarnos sin cuidados en nuestra vida cotidiana. Los cuidados nos atraviesan como sociedad, nos atraviesan como individuos. Los cuidados son un trabajo, es algo que bueno, en los movimientos feministas, en la academia, se ha colocado sobre la mesa. Son un cuidado porque implican un trabajo, porque implican un conjunto de actividades prácticas en las cuales nosotros como sujetos que brindamos cuidado ponemos nuestro cuerpo, ponemos nuestras emociones, ponemos nuestra energía, realizamos prácticas específicas que requieren tiempo, que requieren energía, que requieren
conocimientos para poder realizar. El trabajo, ese trabajo, bueno, desde la economía feminista, como ustedes saben, han medido ese trabajo, porque ese trabajo tiene un costo económico. Generalmente son trabajos que no son remunerados, que son invisibilizados, lo decía recién María Luis, pero se han hecho cálculos para estimar a cuánto equivale el trabajo de cuidados que dan las mujeres fundamentalmente, y es más del 20% del PBI en los países. En México creo que llega al 26%. O sea que si nosotros quisiéramos monetarizarlo, tiene un costo. Y obviamente implica un vínculo, una relación, un vínculo. Este cuidado es como dice ahí, es una necesidad, es un trabajo y también es un derecho. Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, cuidar, elegir si cuidamos o no cuidamos, y también a autocuidarnos. Les invito ahí a leer los trabajos de Laura Pautasi, investigadora argentina, que ha mostrado, ¿no?, la construcción de ese derecho en distintos países, en la normativa internacional. Se hablaba el lunes de la importancia de que exista normativa que garantice los derechos de las personas. Hay países que hoy en día ya lo incluyen dentro de normativas específicas. Uruguay en eso es un país pionero, y ahí el Estado tiene una responsabilidad diferente a la responsabilidad del resto, ¿no?, de los privados, de la comunidad, de las personas, porque el Estado es el que debe garantizar este derecho al cuidado. Y este derecho al cuidado tiene que ser garantizado para las personas independientemente del lugar en el que viven. Y ese es uno de los desafíos más importantes. Uruguay, pionero en estos temas, que incluye, ¿no?, la descentralización y que incluye la justicia territorial dentro de su reglamento, de su ley de cuidados, ha tenido grandes dificultades para poder llevar el sistema de cuidados a los distintos territorios del país, en perjuicio de los territorios donde hay menor concentración de población y los territorios rurales. Ese es un desafío importante, y por eso es un desafío para quienes están aquí pensando desde el ámbito local la construcción de agendas de cuidado. Y después otro de los elementos que tienen que ver con los cuidados, que diferencian de algunos autores, tienen que ver, bueno, con los cuidados como esa práctica brindar los cuidados, y un tercer elemento que tiene que ver con la gestión mental de los cuidados. No que todas, la gran mayoría de las que estamos acá, para poder estar acá, tuvimos que dejar pensar una serie de cuestiones de cuidado. No estamos cuidando directamente, pero sí estamos pendientes si comieron, si fueron a médico, agendamos de repente alguna cita para la vacunación, dejamos la ropa pronta para que la tengan durante la semana, etc. Esa carga que nos implica, que es una carga mental, que no está medida, pero que está estudiado, que es muy importante, que en general nos implica eso, ir organizando lo que tiene que ver con los tiempos. Sí, estoy diciendo el cronómetro de los cuidados. Entonces, como ven, los cuidados implican un conjunto muy amplio de tareas que realizamos cotidianamente y que son fundamentales para la sostenibilidad. Otro de los consensos importantes tiene que ver con, bueno, esto que les venía diciendo y que se ha puesto énfasis a lo largo de este evento, que tiene que ver que los cuidados no se distribuyen de igual forma entre todas las personas. No se distribuye entre todas las personas recibir cuidados, pero lo que se ha mostrado los estudios de género, que hay un fuerte corte vinculado al género justamente de las personas, que las mujeres cuidamos más que los varones, la carga de cuidado de las mujeres es el triple que la carga de cuidado de los varones, y que además, digamos, las mujeres cuidamos más, pero tampoco todas las mujeres de igual manera. Hay fuertes diferencias en función si somos mujeres ¿no? Cuidan más las mujeres los quintiles más bajos que mujeres los quintiles más altos de ingresos, cuidan más las mujeres rurales que las mujeres que habitan en territorios urbanos, cuidan más las mujeres afrodescendientes y de pueblos indígenas que el resto de las mujeres. O sea, es un núcleo sustantivo los cuidados de las desigualdades de las sociedades y de las desigualdades de género en particular, porque esa carga de cuidado mayor que tenemos las mujeres en general es una carga de cuidados no remunerada y no reconocida. Por eso la importancia de las 3 R que decía
María Noel al comienzo. Voy a ir más rápido. Entonces, ¿por qué miramos desde el territorio? Y aquí es desde donde nosotros estamos planteando. Los cuidados no se dan en abstracto, no se dan en el aire. Los cuidados se dan en un territorio que está marcado por determinadas dinámicas, prácticas, significados, distintas culturas de lo que se entiende por el cuidado, de lo que se entiende por el buen cuidado, de lo que se entiende deseable a nivel de cuidado. Y los territorios, no voy a entrar en la discusión del territorio porque es una discusión muy amplia, los territorios no son neutros, los territorios son construcciones sociales, son formas de apropiación de un espacio que también está lleno de desigualdades en ese proceso de construcción. Desigualdades en el sentido de que hay decisiones que van a determinar cuáles son los usos que nosotros les vamos a dar a ese territorio, quién va a usar ese territorio, si es un territorio que excluye, ¿no? A quién excluye y a quién incorpora ese territorio, quién se queda con los beneficios de ese territorio. Ese territorio es, en su proceso entonces de construcción, es un proceso lleno de desigualdades, de relaciones de poder, de tensiones, de disputas, permanentemente, ¿no? Porque los territorios se van resignificando permanentemente. Si yo instalo una planta de celulosa o si yo instalo un proyecto de megaminería a cielo abierto, estoy cambiando los significados del territorio porque cambio las producciones que se realizan, cambio los actores que se vinculan a ese territorio, que muchas veces ni siquiera son actores locales, sino que pueden ser de transnacionales que ni siquiera pisan el territorio hoy en día. Entonces, bueno, eso también genera configuraciones particulares de los territorios que van a marcar el contexto en el cual se van a desarrollar los cuidados. Y esos territorios, como también han mostrado las investigaciones desde la geografía feminista y desde el urbanismo feminista, bueno, los estudios de Rafalú que ha estado en estos encuentros de mujeres y que tiene muchas de las publicaciones que mostró los otros días María Noel de ONU Mujeres, bueno, han mostrado que estos territorios no solo reflejan relaciones de poder generales, sino que reflejan específicamente relaciones de poder de género. La forma en que se han construido los territorios, la forma en que se han construido las ciudades, están pensadas en un sujeto que es un sujeto que es varón, que es un sujeto que es heterosexual, como dice ahí, que es un sujeto productivo, que es un sujeto joven y que no tiene responsabilidades de cuidado, que no circula, que no carga, que no vive en los territorios en función de la gestión, la práctica de los cuidados. Y eso va a ser, bueno, no puedo tener, son todas discusiones súper interesantes, ¿no? Cómo se piensan y cómo se planifican las ciudades en función de brindar ciertas infraestructuras, permitir la circulación, ¿no? De las personas, de las mujeres que cuidan, que puedan ir con un carrito y que las veredas estén bien, que puedan tener un espacio, ¿no? Para descansar en ese territorio. Entonces, pensado como un marco que genera, que es producto de desigualdades sociales. O sea, si nosotros vemos un mapa de cualquier país, vamos a ver que las personas no se distribuyen aleatoriamente en el territorio, sino que hay manchas, ¿no? Donde están determinados grupos de personas con determinadas características, con determinado acceso a servicios, y eso a su vez también va a generar que tengamos, ¿no? Entonces, el producto de desigualdades, pero a su vez es generador de desigualdades, porque esto que les decía, todos nosotros vivimos, es también el conjunto de oportunidades que vamos a tener como personas, si vamos a tener servicios de cuidados, si vamos a poder transitar por las calles con seguridad, si vamos a tener locomoción que nos permita ir a trabajar, o si vamos a estar en un territorio donde a veces ni siquiera tenemos agua, tenemos luz o tenemos conectividad. Entonces es fundamental pensar, ¿no? Los cuidados enmarcados en ese escenario que es el que va a determinar el contexto de oportunidades y desigualdades de género. Esto a grandes rasgos, 4 grandes aspectos que condicionan de por qué el territorio condiciona este escenario de cuidados. Uno que está vinculado a la presencia o ausencia de servicios de infraestructura de cuidado, por supuesto, y no voy a explayar en esto, ya está sumamente constatado que
los servicios, la infraestructura de cuidado son un elemento de redistribución, ¿no? Fundamental en la sociedad. No es lo mismo vivir territorios rurales que en general están marcados por la ausencia de servicios y de infraestructura de cuidado, donde no está el Estado muchas veces, ¿no? Y que eso también nos da un mensaje de que el Estado no está garantizando un derecho y que por tanto son las familias y son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de esa ausencia del Estado. Por lo tanto, la presencia de ausencia de servicio es fundamental. Otro elemento que está asociado a eso tiene que ver con las distancias, ¿no? A los lugares donde hay servicios, donde hay infraestructuras, las movilidades que implica, sobre todo, bueno, yo vengo de lo rural, pero no necesariamente en los espacios rurales, también en las ciudades. Para acceder a los servicios tenemos que movilizarnos permanentemente, y esa movilidad a veces es una movilidad que es fácil, que es sencilla, porque tenemos un ómnibus que pasa, porque tenemos frecuencias de transporte, pero a veces esa movilidad es prácticamente imposible, o porque no hay servicios de transporte, o porque el transporte pasa en horarios que no coinciden con el uso de los servicios que yo necesito. Hay zonas en Uruguay que es tan pequeño, donde el ómnibus no pasa todos los días, si pasa el martes y pasa de vuelta el viernes, y si tenés que ir al médico el miércoles, te tenés que ir el martes y volver el miércoles a tu territorio. Sino que en todos los países hay situaciones similares, ¿no? O el ómnibus pasa un horario al cual yo no llego al centro educativo, me tengo que quedar esperando 5 horas a que mi hijo, mi hija esté cuidados, o son servicios que no tienen accesibilidad también para las personas en situación de discapacidad. Entonces, el acceso a cuidados implica movilidades que van a insumir tiempo, que van a insumir costos, que no siempre son posibles, y movilidades que muchas veces implican el desarraigo, porque muchas veces la gente que vive en los territorios rurales o en territorios, en zonas donde no hay servicios, necesitan trasladarse a otros pueblos cercanos para poder, no solo servicios educativos, sino también servicios de cuidado. Es muy frecuente en las personas mayores, por lo menos en nuestro país, que deban irse de su zona rural para poder vivir en centros de salud. Bueno, otro aspecto que tiene que ver con las condiciones geográficas, ambientales propias del territorio, ¿no? Territorios que están marcados por cuestiones básicas de la materialidad del territorio, ¿no? Si estoy en una zona montañosa, si tengo que caminar, no es lo mismo caminar en plano que caminar en alto, no es lo mismo que si tengo un río que cruza, digamos, limita mi ciudad, y que para eso, para hacer un servicio yo tengo que moverme. Hay una condicionante ambiental que va a determinar también el acceso a los recursos. Y otro elemento que es importante y que está sumamente vivo en los territorios, en el ámbito local, tiene que ver con las representaciones, las percepciones sobre los cuidados, porque se entiende que es el buen cuidado, el cuidado deseable que se tiene que brindar en un territorio. Y eso va, ahora lo vamos a ver, también a generar a veces resistencias, a veces va a facilitar el uso de los servicios, la protección de los servicios, la forma en que tienen que ser concebidos los cuidados en el territorio. Bueno, esto ya lo que venía diciendo, que el derecho al cuidado está condicionado fuertemente por el territorio en el que nosotros vivimos. El territorio, el ámbito local, puede ayudar a distribuir esas cargas de cuidado que tienen las mujeres principalmente, y que tienen las mujeres desde muy niñas, ¿no? Porque también es importante remarcarlo, las mujeres cuidan territorios con escasos acceso a servicios, cuidan desde muy niñas, se encargan del cuidado de sus hermanas o hermanas menores, se encargan del cuidado de sus abuelos o abuelas, desde temprana edad asumen los costos de forma individual de los cuidados, en detrimento, ¿no?, de proyectos laborales, proyectos educativos, proyectos recreativos, de lo que queramos. Por tanto, es importante mirar desde el territorio para pensar los cuidados. Y bueno, ahora entrando, ya en este tiempo que me queda, no como tú. No más.
No, entrando al tema de los desafíos desde el territorio y las oportunidades, colocar algunos ejes como para ir pensando. Uno que tiene que ver con, bueno, que esto que se ha hablado durante todos estos días, el territorio como un espacio privilegiado para formular políticas de cuidado, porque es donde se desarrolla la vida cotidiana de las mujeres, el vínculo directo con las necesidades, conocer qué es lo que está pasando en el territorio, saber cuáles son las necesidades, pero cuáles son los bienes que hay disponibles en el territorio, los recursos humanos que hay en un territorio para poder generar instancias de cuidado, pensar, como dice ahí, identificar necesidades y construir soluciones. El territorio, además, como ese espacio también de generación de confianza para espacios de cuidado, y además el territorio es el ámbito en el cual después estos espacios de cuidado son defendidos, ¿no? Se defiende, la gente si se apropia, de nuevo defiende esas instancias de cuidado cuando hay retiro del Estado por cambio de gobiernos o lo que sea. Otro de los elementos es la importancia de lo local como eje articulador de las acciones y políticas de cuidado, que permite, no solo conectar con lo que se está realizando a nivel nacional, sino también pensar, ¿no? Generar propuestas, generar algunos dispositivos innovadores, como son en Uruguay con el caso de los espacios multimodales de cuidado y con la experiencia de las cuidadoras comunitarias, planes a nivel de lo local que luego se van replicando, se pueden llegar a replicar a nivel de lo nacional. Es un espacio además que permite generar interinstitucionalidad en el territorio a partir de la institucionalidad presente a nivel local o a nivel y nacional. Es el ámbito local, entonces, un espacio privilegiado, como dice ahí, para reconocer, redistribuir y reducir cuidados en los territorios y para avanzar en justicia territorial y en justicia de género. O sea, ese es el espacio privilegiado que permite, ¿no?, garantizar el derecho al cuidado, como vengo diciendo, independientemente de la zona en la que vivan las personas, es desde el territorio que se conoce, desde el territorio que se pelea, desde el territorio que se propone, ¿no?, soluciones para los pueblos. Otra de las oportunidades que tienen que ver con el ámbito local es extender, como dice ahí, los límites de los cuidados. En esto que, desde el principio de que todavía los cuidados es una noción que está en construcción, desde los territorios se aportan dimensiones de cuidado que enriquecen, ¿no?, este concepto, que enriquecen lo que los sistemas de cuidados están proponiendo por cuestiones que tienen que ver, por los significados que tiene el cuidado en el territorio, las prácticas de cuidados que hay en los territorios, cuidar en contextos de ruralidad, por ejemplo, implica que los niños transiten de otra forma y se vaya estimulando la autonomía de los menores de otra forma de que las ciudades, algo que capaz que nosotros podríamos percibir como un no cuidado, pero en realidad está generando instancias de desarrollo de la autonomía y tiene que haber una comunidad que esté sosteniendo que esos niños transiten por la comunidad. O sea, el sujeto del cuidado se piensa diferente en los distintos territorios. Tiene que ver con ese concepto que estaba al principio de interdependencia, vinculado a las personas, pero que en los territorios rurales, en las comunidades indígenas, en las comunidades quilombolas, también está referido a la interdependencia con el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Entonces ahí el cuidado no es solo de las personas, el cuidado también es de los animales, es del entorno, es del río, es del espacio que se habita en esta interdependencia entre los seres humanos y el resto de los seres que habitamos, una idea más general de la sostenibilidad de la vida. En estos espacios también surgen experiencias comunitarias que atienden otras dimensiones, decía, del cuidado, que no son abordadas generalmente en los planes nacionales. Por ejemplo, colegas de España, en la ley en Barcelona, que se incorpora el cuidado a personas no en situación de dependencia, pero sino personas con soledad no deseada, a personas que están viviendo un duelo. Eso también es una dimensión del cuidado que no está incorporada en general
en los sistemas de cuidado, o, por ejemplo, experiencias como la comadre en Colombia, que está vinculada a la partería ancestral y cómo los saberes, ¿no? Y el cuidado específico en esa instancia de la vida. Entonces, desde lo local se pugna por extender los límites de lo que se entiende por cuidado y surgen experiencias como innovadoras que son después las que se van incorporando. Bueno, algunos desafíos, esto un poco que lo hemos estado hablando, ¿no? Que desplegar en el territorio no es lo mismo que territorializar. Territorializar implica tener presente cuáles son esas condiciones sociales, culturales, económicas que hay en los territorios, tenerlas en cuenta, pensar los cuidados de manera situada, ¿no? Y eso no es tengo una política a nivel nacional y la traslado, porque esa política a nivel nacional capaz que en un territorio no funciona, capaz que no es lo que ese territorio necesita, capaz que no tiene que ver con las prácticas de cuidado que allí se desarrollan. Por tanto, es fundamental pensar desde los territorios y con el territorio, que es algo que también traía María Moreno más temprano en esas políticas. Bueno, otro de los desafíos tiene que ver con esta coordinación interinstitucional, ¿no? Cómo generar mecanismos de colaboración y coordinación entre lo nacional y lo local. Ahí es importante cómo transferir también, ¿no? Poder de decisión y generar procesos de gobernanza en lo local y que realmente el territorio tenga la capacidad de definir qué cuidados y para quién y cómo en un territorio. Bueno, otro desafío que nos aparece siempre tiene que ver a veces con las resistencias locales cuando se despliegan políticas sin tener en cuenta las especificidades del territorio, ¿no? Ahí aparece siempre eso, bueno, nos traen un centro, nosotros no pedimos, que nosotros no necesitamos, hay que hacer una política fuerte de promover su uso, de llevar a la comunidad a que lo pueda usar, a que se pueda apropiar, que después que se apropia, ese servicio es sumamente valorado, es sumamente utilizado y a veces en un contexto donde universaliza, ¿no? a todos los niños chiquitos. Pensemos en un territorio de pocos habitantes, pongo un centro de atención a la primera infancia y cubro toda la demanda que tengo. Bueno, después otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta es lo que decía, desde los territorios se extiende la definición de los cuidados, pero también hay que tener mucho cuidado con esto, justamente, porque hay una tensión permanente de hasta dónde extendemos la definición de los cuidados, porque si todo es cuidados, nada es cuidados. Vamos vaciando de contenido los cuidados y vamos vaciando de presupuesto, porque después, como todo es cuidados, el presupuesto específico para los cuidados se va desdibujando, se va diluyendo en otros presupuestos. Por eso siempre es importante tener una definición clara. Hay experiencias donde esa definición de que se entiende sobre los cuidados se hace también en conjunto con las personas cuidadoras y las personas que reciben cuidados, pero acotar que se entiende por cuidados, qué cubre, qué acciones cubre, cómo se va a llevar adelante. Es una tensión que siempre aparece. Bueno, después otro de los retos es incorporar los significados, como dice ahí, prácticas locales, sin perder una mirada crítica, sin perder este sentido transformador, esta mirada feminista de los cuidados. Muchas veces, en general está estudiado, los cuidados comunitarios que brindan necesidades, que cubren necesidades de la población, son cuidados que son muy feminizados, cuidados que no son remunerados y cuidados que se realizan en contextos que no son los ideales. Entonces, bueno, ahí siempre hay una tensión en cómo incorporar esos saberes, cómo incorporar esas prácticas, cómo incorporar esos servicios sin perder ese encuadre, ese marco más general de los que se entiende por cuidados en las políticas. Entonces, locales, los ámbitos locales son más sensibles a las distintas transformaciones. En un territorio, como pasó en Uruguay, de 5.000 habitantes, cae una población inmigrante de 300 personas en 3 meses, me reconfigura totalmente las necesidades de cuidados. Si estoy en una zona donde hay un desastre natural o hay un conflicto armado, todo eso genera permanentemente cambios en la población
y a las necesidades de cuidado. Siempre esto es todo muy dinámico. Otro de los problemas es garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen. Bueno, la calidad de los servicios, sobre todo pensado a nivel de, no solo de infraestructura, sino de los recursos humanos y técnicos, porque es muy difícil a ciertos lugares que están alejados, que tienen poca población, llevar técnicos, llevar técnicas, porque, bueno, obviamente hay dificultades, no solo no hay en lo local recursos, sino que es esto que veníamos hablando de las dificultades de movilidad. Otro de los retos que tiene el ámbito local es el cuidado como trabajo remunerado. Nosotros hemos hecho muchas entrevistas a cuidadoras remuneradas en el marco inclusive de los programas del Sistema Nacional del Cuidado, y ahí hay una dificultad muy marcada de poder establecer el límite en la relación laboral. ¿Por qué? Porque todos nos conocemos, porque es un pueblo chico, porque cómo yo voy a reclamar mis derechos, porque si la persona está enferma, cómo no la voy a ir a cuidar al hospital y quedarme 2 noches con esa persona, pero obviamente no le voy a cobrar las horas extras, si es el cumpleaños le voy a hacer la todo. Ahí hay como un espacio que es importante trabajar, que tiene que ver con las condiciones laborales de las cuidadoras, que es más difícil de garantizar en estos contextos de ruralidad. Y después otro elemento que se ha hablado permanentemente, que tiene que ver con disponer de información desagregada a nivel territorial, ¿no? En general, como les decía, los estudios rurales quedan afuera de todas las estadísticas. Las encuestas en Uruguay son más de 5.000 habitantes, entonces es imposible tener información que permita tomar decisiones, hacer seguimiento, hacer planificación. Y ahora sí, para cerrar, bueno, recuperar esto que veníamos diciendo, la mirada situada en los territorios y desde los territorios, los cuidados y las desigualdades sociales y de género vinculadas a los cuidados están fuertemente condicionadas por los territorios que también son construidos por los cuidados, por la forma en que se da la movilidad de la circulación de las personas para acceder a cuidados, los cuidados que conectan territorios. Bueno, hay todos los estudios que tienen que ver con las cadenas globales de los cuidados, que no voy a entrar. Y bueno, la importancia y el papel clave, como dice ahí, de lo local para promover la agenda de justicia social basada en los cuidados y para colocar los cuidados en la agenda, y bueno, esto que también hemos estado hablando, de politizar los cuidados, de pensar que los cuidados no son responsabilidades individuales, responsabilidades de los hogares, de las personas y de las mujeres, que son las que asumen los cuidados, sino que también son responsabilidades de los gobiernos, que deben de garantizar el derecho al cuidado de calidad de las personas, el derecho a no cuidar y el derecho al autocuidado. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo de la noche. Según mi reloj, me sobraron 3 minutos. Perdóname la presión por el tiempo, porque tenemos que bueno, permitir que el público pueda hacer 3 preguntas y después nos tenemos que ir cortando porque viene otra sesión. Pero felicitaciones, Paola, muy bueno, muy buen estructurado, y sobre todo los mensajes para mí son claves, ¿no? Hay que considerar lo local, el contexto local, qué se vive en lo local para construir el sistema de cuidado que se necesita en lo local, y obviamente es importante mantener el servicio con recursos humanos, con recursos presupuestarios, para que lo local pueda asegurarse, ¿no?, de ese servicio. Vamos a permitir 3 preguntas, perdonen por el tiempo. Sí, adelante. 1, 2, 3 y quizás una por allá. ¿A 2 preguntas solamente? Bueno, aquí, dale, cortito, por favor. Dale vos y después aquí adelante. Ya. Gracias, Paola, por la exposición. Yo quería compartir aquí y colocar un reto que tenemos en los gobiernos locales, que lo hemos conversado. Cuando estamos ya en el ejercicio de los servicios y que buscamos en la práctica territorializar en clave plurinacional nuestros servicios, nos encontramos en que la institucionalidad pública, desde el Estado, las leyes orgánicas, la administración pública en todos sus niveles, no nos permite implementar, por ejemplo, te digo desde lo concreto, la incorporación de la partería en los servicios de salud, la incorporación de la sanación
en los servicios de atención, no solamente psicológica, en atención a sobrevivientes de violencia. La incorporación de mamas sanadoras que manejan todo el tema de alimentación en los servicios de alimentación de los niños y niñas, porque evidentemente estos saberes que están presentes no son considerados y no están normados por toda la administración pública, a pesar de que nuestra etiqueta esté como Estado plurinacional. Entonces, creo que es muy importante traer al debate las necesidades que tenemos justamente de generar esas herramientas que están acá, pero desde abajo, para que podamos implementar eso sin querer como absorber, digamos, como Estado, pero sí que podamos en la operación de los servicios públicos podamos incorporar esta clave plurinacional que tú le has puesto en otros términos, pero creo que eso es algo fundamental para la territorialización de los servicios de cuidado en el territorio. Eso quería dejar aquí desde... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tomar dos preguntas y después respondemos. Adelante, Presidenta. Me sumo a los agradecimientos de la presentación, Paola, María Noé. Y una pregunta muy concreta. Ejemplos de apoyo en la red del sistema de cuidados en zonas rurales. Uno de nuestros desafíos en la comuna de Valdivia, en Chile, es que somos una comuna extensa, 1.300 kilómetros cuadrados, en comparación de las comunas de las zonas metropolitanas, que son de 9, 20, 30 kilómetros cuadrados, y por lo tanto un gran desafío para nosotros es pensar en código rural. En las zonas urbanas se están generando centros de cuidado y son polos en donde las personas asisten y van con sus hijos, pero en la zona rural nos cuesta imaginarlo, nos cuesta pensar de que haya un solo polo de atracción, la movilidad muy compleja, los traslados, la conectividad. Entonces nos gustaría saber si hay experiencias en zonas rurales en donde se haya pensado un modelo distinto al que tenemos, que en realidad vemos que no cuaja mucho en contextos rurales de alta extensión territorial. Y una de las cosas que vamos a hablar es la combinación con el transporte, ¿no? Pero sí, ahora, Claudia, y luego sí, terminamos. Bueno, los títulos nomás. El tema del autocuidado como un derecho, pero también como una responsabilidad personal. Digo, nadie te va a cuidar por más que hablemos de cuidar a las que cuidan. Eso debe ser una responsabilidad de cada una de nosotras. Pensar en programas de profilaxis de salud mental y tener presente que el burnout aparece en todas las mujeres que cuidamos, porque todas somos cuidadoras, digo. Tener ese reconocimiento, he hablado con muchas de las que hoy están asistiendo, la culpa que genera haber dejado a otras personas el cuidado de adultos mayores, personas enfermas, los hijos, etc. O sea, estar acá y con la cabeza en otro lado también provoca secuelas en el liderazgo de una mujer que está pendiente de los cuidados. Y finalmente decir que la tecnología tiene que ser una aliada de los cuidados. Vemos en las zonas rurales que las mujeres ocupan el lugar de, perdón que puede caer mal, pero digo, una alarma puede cumplir esa función. Tienen que cuidar el territorio, los animalitos, la casa. O sea, estamos haciendo tareas que hoy la tecnología puede ser una aliada estratégica para todas nosotras. Y las cuidadoras comunitarias, como decía el Papa Francisco en algún momento, que somos y son las madres de la patria, son las que cuidan los territorios y las que cuidan la preservación de la vida comunitaria. Así que siempre que podamos, en cualquier evento, pensemos que hay que hacerles un reconocimiento a ese trabajo tan silencioso. Gracias. Sí, muchas gracias. Por eso el concepto de sociedad de cuidado, ¿no? No solo las personas, sino el territorio. Adelante. Muy buenas preguntas, chicas. Gracias. Hola, bueno, gracias por las preguntas que no voy a poder responder en 2 minutos, así que después seguimos hablando. Primero lo que planteaba recién Paulina, que sí es fundamental y un poco es lo que nosotros queremos rescatar cuando hablamos desde lo local, porque lo local está cargado, está lleno de fuerzas vivas que tienen distintas ideas de lo que es el buen cuidado, de cómo cuidar, y eso hace que, digamos, se generen o no resistencias a los servicios de cuidado. Tú ponías el caso de la partería y experiencias en ese sentido.
pasa también con los niños y niñas en centros de cuidado, ¿no? Porque si en mi cultura nosotros no les ponemos pañales porque los niños tienen que aprender y me obligan en el centro a que yo lleve a mi hija con pañales para que pueda asistir, obviamente estoy generando una exclusión en la forma que estoy pensando y no estoy considerando que hay otras formas de concebir, de vivir, de significar los cuidados, las barreras de las lenguas también, ¿no? Si no hay otra persona. Bueno, eso me parece que es fundamental y que es un desafío y por eso es desde lo local que hay que pensar. Lo que preguntaba acá, la experiencia de imaginar desde lo rural es lo más difícil, porque además también es lo más costoso, digámoslo, porque cuando son sistemas que tienen recursos limitados, siempre rinde más poner un centro donde me puedan ir muchos niños a poner un centro en un pueblo donde voy a atender a 5 niños y niñas, aunque esté atendiendo a todos los de la localidad. Otra cuestión que me gustaría marcar es que lo rural es un concepto muy amplio, porque a veces lo rural es rural disperso y otras veces lo rural es rural nucleado en pequeños conglomerados, entonces ahí hay una heterogeneidad muy grande. En Uruguay hay 2 experiencias que se propusieron en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, la primera, digamos, de la primera generación de políticas, que tuvo que ver con lo que se llaman espacios multimodales de cuidados, que son, digamos, espacios de atención a personas en situación de dependencia y discapacidad, espacios que costó mucho después que funcionaran por esto que decía hoy más temprano, de tener recursos técnicos que puedan ir a los territorios. Ese es un desafío sustantivo. Y después otra experiencia que surgió a partir de la propia localidad y que después luego el sistema incorporó, tiene que ver con lo que se llama cuidadoras comunitarias, no en el sentido de comunidad, sino en general, sino en vez de tener una persona a cuidar, una persona cuidadora, digamos, eran cuidadoras de la localidad que financiaba el municipio y que se trasladaban a la vivienda de distintas personas a atender necesidades de la vida cotidiana. Ahí hay todo de manera móvil. Entonces yo, por ejemplo, a ti te asigno, bueno, en España, eso en Europa, digamos, existe hace mucho tiempo, ¿no? En Uruguay lo pensamos como un dispositivo innovador, pero digamos, es algo que existe, en donde hay una persona que tiene las dificultades que hubo con eso en Uruguay es primero garantizar las condiciones laborales, porque eran mujeres que no tenían experiencia en cuidado, que no tenían formación. En una era la policía comunitaria, ¿no?, que se encargaba de ir, que a veces tenían que atender 10 personas por día. Entonces imagino, más que el pueblo es chico, digamos, lo que le generaba el estrés, y aparte con una persona iba, la bañaba, le daba de comer, a otra le llevaba a la biblioteca, a otra le llevaba a pagar las cuentas, a otros. Ahí es algo que hay que tratar de tener con las condiciones laborales, pero esa es una posibilidad que se ha dado desde los territorios, y después servicios que garanticen el traslado. O sea, si tú vivís en una zona rural y estás en situación de discapacidad, que puedas tener el municipio brindar un servicio de locomoción para ir a los servicios. Esas son como experiencias que hay, pero bueno, lo difícil es imaginar en estos contextos que ponen barreras adicionales para los cuidados. Y después, bueno, lo que decía Claudia, sí, del autocuidado, que es lo que aparece en general más ausente. Si bien las personas que cuidan suelen ser también parte de la población de los sistemas de cuidado, no son las personas dependientes, sino las poblaciones que cuidan, es la menos atendida por los sistemas. Y ahí hay muchas experiencias, sobre todo locales y comunitarias, que tienen que ver con brindar contención a no solo formación, sino también contención emocional a las personas que están cuidando, que bueno, en territorios donde además estás aislado, no tenés con quién conversar, estás sola, no tenés, digamos, eso. Nosotros hemos hecho varias instancias y de talleres donde, digamos, la sola generación del espacio, compartir experiencias, de ver qué se está haciendo, ya genera un apoyo importante. Pero bueno, no sé si respondí muy rápido, ¿no? Cuando uno habla, la sensación del tiempo siempre es diferente. Después, gracias. Excelente, Paola, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y muchas gracias a todos por la pregunta. Muchísimas gracias. Dedicamos por favor ese aplauso para Mariano Albaeza por permitirnos conocer a Paola y tenerla esta mañana con esta brillante presentación.